Hola, mi nombre es Milana, y lo que estoy a punto de compartir puede sonar increíble, pero es la verdad de mi experiencia. Un día ordinario se convirtió en el evento más extraordinario de mi vida. Un viaje al otro lado y de regreso. Enfrenté una crisis de salud repentina que lo cambió todo. Salí de mi cuerpo, vi un túnel de luz y me encontré con Jesús mismo. Lo que Él me mostró sobre Hollywood y el estado del mundo me dejó sin palabras. He regresado con la misión de compartir este testimonio, sin importar lo desafiante que pueda ser. Esta es mi historia. El día de mi experiencia cercana a la muerte comenzó como cualquier otro, pero terminó de una manera que no podría haber imaginado. Siempre me había considerado relativamente saludable. Claro, tenía el resfriado o el dolor de cabeza ocasional, pero nada parecía serio. Por eso, el dolor agudo en el pecho que sentí esa tarde me tomó completamente por sorpresa. Estaba en medio de una reunión cuando me dio. Al principio, sentí como si alguien hubiera puesto un peso pesado sobre mi pecho. Intenté ignorarlo, desestimándolo como acidez o estrés. Pero a medida que pasaban los minutos, el dolor se intensificaba. Mi visión se nubló y sentí que la habitación giraba. Alcancé el brazo de mi colega, tratando de hablar, pero no salieron palabras. Lo último que recuerdo fue la expresión de pánico en su rostro cuando me desmayé. Podía oír vagamente a alguien gritando para pedir ayuda, pero los sonidos estaban amortiguados, como si estuviera bajo el agua. Luego, todo quedó en silencio. No era el tipo de silencio que se siente solitario o inquietante. Era pacífico, casi acogedor. Más tarde supe que había sufrido un evento cardíaco, algo que nadie, ni yo mismo, esperaba. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Me estaba alejando del mundo físico, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Extrañamente, no sentí miedo. En cambio, había una sensación de rendición, como si algo más grande que yo estuviera guiando el proceso. Esa crisis repentina fue mi puerta de entrada a algo extraordinario. Mi cuerpo puede que estuviera fallando, pero mi alma estaba embarcándose en un viaje que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo y mi propósito en él. Mientras mi cuerpo yacía sin vida, sentí una atracción inconfundible, una fuerza magnética y suave que me atraía hacia arriba. No estaba seguro de lo que estaba pasando al principio. Podía ver a los paramédicos trabajando en mí, con sus rostros llenos de urgencia, pero ya no sentía dolor. De hecho, ni siquiera estaba en mi cuerpo. Flotaba sobre la escena, observando cómo todo se desarrollaba con una extraña indiferencia. Entonces, comencé a moverme. No era un movimiento físico, sino una sensación de ser llevado por una corriente invisible. Flotaba a través de un vacío oscuro, pero no era aterrador. Era pacífico, incluso reconfortante. Delante de mí apareció una luz suave, y con cada momento que pasaba se hacía más brillante. La luz no era deslumbrante, era cálida y acogedora como el resplandor de una chimenea en una noche fría. A medida que me acercaba, noté cómo todo a mi alrededor parecía vibrar con energía. No había paredes ni límites, solo una vasta extensión de calma. Me di cuenta de que no estaba solo. Aunque aún no podía ver a nadie, podía sentir la presencia de otros, guiándome suavemente por el camino. Su presencia traía una sensación de tranquilidad, como si dijeran: «Estás exactamente donde necesitas estar». Cruzar al otro lado se sintió como quitarse un abrigo pesado después de un largo y agotador viaje. Todas las preocupaciones, miedos y dolores que había llevado en la vida desaparecieron en un instante. Me sentí más ligero, más libre y más vivo que nunca en mi cuerpo físico. Era como si me estuvieran reintroduciendo a mi verdadero yo, la parte de mí que siempre había existido, pero que había sido opacada por el caos de la vida. No sabía qué me esperaba, pero sabía que me estaba moviendo hacia algo extraordinario. Cruzar no era un final,
Era el comienzo de una revelación que cambiaría para siempre la forma en que entendía la existencia. El túnel era algo que nunca había visto. No era solo un camino, estaba lleno de luz, calidez y una indescriptible sensación de amor. A medida que me acercaba, la luz parecía envolverme como un abrazo reconfortante. Cada paso adelante sentía como si me estuvieran dando la bienvenida a casa después de un largo viaje. El túnel no estaba vacío, brillaba con colores que no podía nombrar, cada uno irradiando una energía única. La luz no solo iluminaba el túnel, me llenaba de una paz que nunca antes había experimentado. Era como si la luz pudiera ver en las profundidades de mi alma, entendiendo cada parte de mí, mis alegrías, mis tristezas, mis arrepentimientos, y amándome incondicionalmente. Noté figuras tenues moviéndose dentro de la luz, pero no me asustaron. En cambio, su presencia me resultaba familiar, como si los conociera desde siempre. No hablaban, pero su presencia comunicaba todo lo que necesitaba saber. Estás a salvo. Eres amado. Cuanto más viajaba por el túnel, más se desvanecían las cargas de mi vida terrenal. No es que los hubiera olvidado, es que ya no importaban de la misma manera que antes. A la luz me sentía completo, íntegro y completamente en paz. El túnel no era solo un pasaje, era una transición. Me estaba preparando para lo que venía, a una reunión con aquel que me había llamado a este lugar. No solo caminaba hacia la luz, caminaba hacia la comprensión, el propósito y un encuentro que redefiniría todo lo que pensaba saber sobre la vida, la muerte y la eternidad. Al llegar al final del túnel, me di cuenta de figuras emergiendo de la luz. No eran como nada de lo que había visto antes, ni completamente humanos ni del todo sobrenaturales. Sus formas brillaban con una radiancia que parecía venir desde dentro, como si estuvieran hechas de luz misma. No necesitaba preguntar quiénes eran. Instintivamente sabía que eran seres celestiales. La primera figura dio un paso adelante y para mi asombro la reconocí. Era mi abuela. Había fallecido hace años, y sin embargo allí estaba, vibrante, radiante, y más viva de lo que jamás la había visto. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras ella me sonreía, una sonrisa que comunicaba más de lo que las palabras jamás podrían. No habló, pero sentí sus pensamientos como si fueran los míos. Estás amado, estás guiado, estás a salvo, parecía decir. Aparecieron más figuras, aunque no reconocía a todas. Cada uno de ellos irradiaba amor, paz y un sentido de familiaridad, como si me hubieran estado vigilando toda mi vida. Formaron una especie de comité de bienvenida, rodeándome con su calidez y tranquilidad. Era imposible sentir miedo en su presencia. Su mera existencia irradiaba la esencia del amor. Quería quedarme con ellos, hacer preguntas y entender todo lo que sabían, pero me hicieron un gesto suave para que siguiera adelante. Era evidente que estaban allí para guiarme hacia algo o alguien mucho más grande que ellos mismos. Cuanto más me acercaba a la fuente de la luz, más abrumador se volvía el amor y la paz. No era solo una emoción, era una presencia viva y respirante. Fue entonces cuando me di cuenta, me estaban llevando hacia aquel de quien había oído hablar toda mi vida, pero a quien nunca había comprendido verdaderamente hasta ahora. Esto era solo el comienzo del encuentro que me cambiaría para siempre. A medida que los seres celestiales se apartaban, la luz frente a mí se intensificaba. No era cegador, era puro, cálido y vivo. Y entonces lo vi, Jesús. Su presencia llenó el espacio, y cada parte de mí la sintió. Era algo que no podía haber imaginado. No solo apareció, Él era la luz, irradiando amor, paz y autoridad a la vez. Caí de rodillas, incapaz de sostenerme ante la abrumadora presencia de su gloria. Las lágrimas corrían por mi rostro, no por miedo, sino por un profundo e inexplicable reconocimiento. Sabía que estaba frente al que me había creado, al que me había amado antes de que siquiera existiera.
Era más hermoso de lo que las palabras podían describir. Sus ojos, oh sus ojos, eran como estanques de amor y comprensión infinitos. Veían cada parte de mí, cada defecto, cada fracaso, y sin embargo, no irradiaban más que compasión. Extendió su mano, y al tocar mi hombro, una ola de calidez y sanación me envolvió. En ese momento, cada duda, cada pregunta que alguna vez tuve, desapareció. Me sentí completa, entera y absolutamente amada. No necesitaba hablar para que yo entendiera lo que estaba comunicando. Eres mío, y siempre he estado contigo. Pero entonces él habló. Su voz era suave pero poderosa, como una melodía que resonaba en las partes más profundas de mi alma. Hay algo que necesito mostrarte, dijo. Sus palabras no solo se escucharon, se sintieron, resonando dentro de mí como una verdad divina. Este fue el momento que había estado esperando sin saberlo toda mi vida. Estaba en la presencia del Salvador, y nada más importaba. Lo que sea que Él tuviera que mostrarme, yo estaba listo. Mientras Jesús me sostenía la mano, la escena a nuestro alrededor cambió. De repente, ya no estaba en la luz radiante. Estaba sobre la tierra, mirando hacia abajo a un lugar específico, Hollywood. Era instantáneamente reconocible, con sus monumentos icónicos y luces brillantes, pero algo estaba terriblemente mal. La ciudad estaba envuelta en llamas, y un denso humo se elevaba hacia el cielo. Los gritos de la gente llenaban el aire, resonando con dolor y desesperación. Me volví hacia Jesús, con el corazón pesado de confusión y tristeza. ¿Por qué está pasando esto?, pregunté, apenas pudiendo encontrar mi voz. Me miró con una mezcla de amor y tristeza. Esto no es mi deseo, dijo él, sino la consecuencia de las decisiones tomadas a lo largo de las generaciones. Explicó que Hollywood se había convertido en un centro de influencia para todo el mundo, moldeando la cultura, las creencias y los valores. Pero en lugar de usar este poder para el bien, se había convertido en un centro de engaño y corrupción. Glorifica el pecado y aparta los corazones de la verdad, dijo él. Esparce mensajes que desvían a mis hijos, convenciendo a ellos de valorar lo temporal sobre lo eterno. Mientras hablaba, vi destellos de lo que quería decir. Imágenes de películas, música y medios que promovían la avaricia, la lujuria y la violencia. No eran solo historias o entretenimiento, eran herramientas que moldeaban cómo pensaban y vivían las personas. Hollywood tiene el poder de inspirar, continuó Jesús, pero ha elegido glorificar la oscuridad en lugar de la luz. Me di cuenta de que la ciudad en llamas era tanto una visión literal como simbólica. No se trataba solo de Hollywood en sí, sino de la influencia que tenía en el mundo. Las llamas representaban la destrucción que viene al apartarse de la verdad de Dios. Era un llamado al arrepentimiento, no solo para Hollywood, sino para todos. Jesús entonces me mostró las capas más profundas de lo que representaba Hollywood. No se trataba solo de las películas o la música, se trataba del sistema detrás de ellas, un sistema diseñado para distraer, engañar y destruir. Explicó cómo los medios se habían convertido en una poderosa herramienta para difundir mentiras, moldear percepciones y normalizar el pecado. Convence a las personas de que su valor está ligado a la fama, la belleza y el éxito material, dijo. Glorifica lo temporal y oculta lo eterno. Vi imágenes de personas desplazándose por sus teléfonos, viendo programas y consumiendo contenido que llenaba sus mentes de miedo, envidia e insatisfacción. No era solo entretenimiento, era un ataque espiritual. Jesús me mostró cómo los medios a menudo retrataban el bien como mal y el mal como bien. Difuminó las líneas, haciendo más difícil para las personas ver la verdad. Así es como trabaja el enemigo, dijo, al hacer que lo destructivo parezca deseable. Sentí una profunda tristeza al darme cuenta de cuántas vidas habían sido influenciadas, cuántos corazones habían sido desviados. Pero Jesús no me dejó en la desesperación.
Hay esperanza, dijo él. La verdad aún puede brillar a través de la oscuridad, pero mis hijos deben elegir buscarla. La corrupción de los medios no fue solo culpa de Hollywood, fue un reflejo de las decisiones colectivas del mundo. Jesús me recordó que cada persona tiene el poder de rechazar las mentiras y abrazar la verdad. Debes contarles lo que has visto, dijo él. Necesitan saber que sus elecciones importan. A medida que la visión de Hollywood ardiendo se desvanecía, Jesús se volvió hacia mí con una mirada de amor y profunda preocupación. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras me golpeó hasta lo más profundo. Milana, el tiempo es corto, dijo él. Las señales están por todas partes, pero muchos todavía son ciegos a ellas. En ese momento, él me mostró destellos de eventos que ocurrían en todo el mundo. Desastres naturales, guerras, división entre las personas y un creciente sentido de vacío en los corazones de todos lados. Cada imagen era vívida y desgarradora. Era evidente que no eran solo ocurrencias aleatorias, estaban conectadas, formando parte de un plan mayor que se estaba desarrollando. Estos son los signos de mi regreso, explicó. Pero el mundo está distraído, atrapado en cosas que no importan. Podía sentir la urgencia en su voz, no como una advertencia de castigo, sino como una súplica para que la gente se volviera a él. No deseo que nadie perezca, dijo él, pero cada alma debe tomar una decisión. Él enfatizó que su regreso no era sobre miedo o destrucción, sino sobre restauración y traer justicia a un mundo roto. Lo que más me impactó fue su profunda tristeza por el estado de la humanidad. No estaba enojado, estaba desconsolado. Me mostró cómo las personas se habían dejado consumir por el materialismo, el orgullo y el egoísmo, ignorando las cosas que realmente importaban, el amor, la bondad y una relación con él. Vengo pronto, dijo él, y mis hijos deben estar listos. Esto no era una declaración vaga ni una idea abstracta. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que cada momento que tenemos es precioso. Sus palabras resonaron en mi alma. Diles, Milana, diles que preparen sus corazones, que me busquen mientras aún haya tiempo. Mientras Jesús hablaba sobre la urgencia de su regreso, también compartió un mensaje de esperanza, uno de redención y arrepentimiento. Nadie está demasiado perdido, dijo, con los ojos llenos de compasión. Incluso aquellos que se sienten perdidos, rotos o indignos, todavía son amados por mí. Explicó que el arrepentimiento no se trataba de castigo o vergüenza. Se trataba de apartarse de las cosas que nos hacen daño y elegir un camino de amor, verdad y gracia. Hollywood, como muchos otros, se ha alejado mucho de mí, dijo él. Pero incluso ellos pueden ser redimidos si eligen humillarse y buscar perdón. En ese momento, vi visiones de personas en Hollywood, actores, productores, escritores, arrodillándose en oración, clamando por la misericordia de Dios. No se trataba de su fama o poder, se trataba de sus corazones. Jesús me mostró cómo su influencia podría usarse para el bien, para inspirar esperanza y acercar a otros a Él. No los condeno, dijo él, los llamo a mí. Este mensaje no era solo para Hollywood, era para todos. Jesús dejó claro que sin importar en qué punto de la vida nos encontremos, todos tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. El arrepentimiento no es una carga, dijo él, es libertad. Es la clave para vivir la vida para la que te creé. Me di cuenta de lo simple pero profundo que era su mensaje. No se trataba de reglas o religión, se trataba de amor, un amor tan puro e incondicional que tenía el poder de transformar incluso los corazones más duros. Diles, Milana, dijo él, diles que mis brazos están abiertos, esperando que regresen. Después de compartir su mensaje de redención, Jesús me permitió vislumbrar la justicia del cielo. No era la justicia dura y punitiva que había imaginado. En cambio, fue hermosa, restauradora y profundamente justa. El mundo anhela justicia, dijo él.
Pero la verdadera justicia viene de mí, no del hombre. En un instante, vi escenas de injusticias siendo corregidas. Personas que habían sufrido injusticias finalmente encontrando paz, y aquellos que habían causado daño siendo confrontados amorosamente con la verdad de sus acciones. No se trataba de castigar por castigar, se trataba de restauración, sanación y de devolver el equilibrio a un mundo roto. Jesús explicó que la justicia del cielo no se trata de venganza o represalias, se trata de alinear todo con su voluntad divina. En mi justicia hay misericordia, dijo él, y en mi misericordia hay justicia. Estas palabras me llenaron de asombro. Me mostró cómo cada acto de bondad, cada oración y cada momento de fe estaban tejidos en un tapiz de bien que, en última instancia, triunfaría sobre el mal. Podía sentir la paz de la justicia del cielo, una paz que superaba todo entendimiento. Era la certeza de que sin importar cuán oscura parezca el mundo, el plan de Dios siempre está en marcha, trayendo luz y esperanza. Diles que no teman, dijo él. Mi justicia prevalecerá y mi reino será establecido. Esta visión me recordó que la justicia no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Es un regalo de Dios, un reflejo de su amor y sabiduría perfectos. Y un día, todo lo malo será corregido y se enjugará toda lágrima. A medida que la visión de la justicia del cielo se desvanecía, Jesús se volvió hacia mí con una expresión seria. Se está librando una batalla, dijo, y no es una que puedas ver con tus ojos. Explicó que la guerra espiritual estaba ocurriendo a nuestro alrededor, una lucha entre el bien y el mal que influía en todos los aspectos de nuestras vidas. Me mostró destellos de esta batalla. Los ángeles y los demonios chocaban de maneras que no podía comprender del todo. Sus luchas afectaban los corazones y las mentes de las personas en la tierra. Hollywood es uno de los campos de batalla, dijo él. Es un lugar donde el enemigo trabaja incansablemente para difundir mentiras y distorsionar la verdad. Vi cómo la oscuridad se infiltraba en la vida de las personas a través de los medios, el entretenimiento e incluso las distracciones diarias. No siempre era obvio, era sutil, como una sombra que crece lentamente con el tiempo. El enemigo no siempre ataca con fuerza, dijo Jesús. A veces susurra, sembrando semillas de duda, miedo y desesperación. Pero Él no me dejó sin esperanza. Me mostró cómo sus ángeles estaban constantemente luchando en nuestro nombre, protegiéndonos y guiándonos hacia la luz. No estás solo, dijo Él, pero mis hijos deben estar vigilantes. Deben orar, mantenerse cerca de mí y armarse con la verdad. Jesús enfatizó la importancia de reconocer esta batalla espiritual y mantenerse firme en la fe. El enemigo no puede ganar a menos que tú se lo permitas, dijo, pero debes elegir caminar en mi luz, incluso cuando la oscuridad se sienta abrumadora. Esta advertencia no tenía la intención de infundir miedo, sino de despertar la conciencia. La guerra espiritual es real, pero también lo es el poder y el amor de Dios. Jesús me recordó que nunca estamos solos en esta lucha. Él siempre está con nosotros, guiándonos hacia la victoria. Después de mostrarme la verdad sobre la guerra espiritual, Jesús se volvió hacia mí y dijo, «Milana, tu tiempo aquí no ha terminado». Estaba abrumada por la emoción. Parte de mí quería quedarme en su presencia para siempre, rodeado del amor y la paz que nunca había conocido con tanta profundidad. Pero sus palabras llevaban peso, un propósito que no podía ignorar. «Te estoy enviando de vuelta», continuó, «porque hay trabajo que debes hacer». La idea de irme era tanto desgarradora como humillante. Le pregunté, «¿Por qué yo? ¿Por qué elegir a alguien como yo?» Él sonrió, sus ojos llenos de comprensión. «Has sido elegido porque tu corazón está abierto. Has visto la verdad y ahora debes compartirla». Su voz llevaba una certeza que no dejaba lugar a dudas. Esto no era solo por mí, era por las personas a las que debía llegar. Me mostró vislumbres de mi futuro,
momentos en los que compartiría mi testimonio y vidas serían tocadas por ello. Vi a personas llorando mientras volvían sus corazones a Dios y me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era una herramienta, un recipiente para su mensaje de amor y redención. A medida que la visión se desvanecía, Jesús puso su mano en mi hombro. «No temas», dijo él, «estaré contigo en cada paso del camino». Sus palabras me llenaron de fuerza y de un sentido de propósito que nunca antes había sentido. No entendía completamente lo que me esperaba, pero sabía que fuera lo que fuera, Él me guiaría a través de ello. Cuando regresé a mi cuerpo, desperté con una claridad que nunca había conocido. Sabía que me habían dado una misión y no podía desperdiciar la oportunidad. Mi vida nunca volvería a ser la misma, pero ese era el punto. Me habían enviado de vuelta por una razón y era hora de cumplirla. Lo primero que noté cuando desperté fue el sonido de las máquinas pitando a mi alrededor. Estaba en una cama de hospital, rodeado de enfermeras y doctores. Sus expresiones eran una mezcla de alivio e incredulidad. Uno de ellos dijo: «Tienes una suerte increíble de estar vivo». Pero sabía que no era suerte. Era algo mucho más grande. Mi cuerpo se sentía débil, pero mi espíritu era más fuerte que nunca. Mientras yacía allí, los recuerdos de lo que había experimentado inundaron mi mente. El túnel de luz, la presencia de Jesús, las visiones que Él me había mostrado. Todo era tan vívido, tan real, como la cama en la que yacía. Me di cuenta en ese momento de que no era la misma persona que había sido antes. Algo dentro de mí había cambiado, y sabía que no podía volver a mi antigua forma de vida. El mundo se veía diferente ahora. Las cosas que antes parecían importantes, las posesiones materiales, los logros e incluso mis propias preocupaciones, ya no tenían el mismo peso. Lo que importaba ahora era la misión que me habían encomendado. Compartir lo que había visto y oído. Ser una voz para su verdad. Mientras me recuperaba físicamente, mi corazón y mi mente permanecían enfocados en la tarea que tenía por delante. Sabía que no sería fácil. La gente podría dudar de mí, desestimar mi historia o incluso burlarse de mí. Pero también sabía que el mensaje no era mío para quedármelo. Era un regalo, uno que debía transmitir a los demás. Los días siguientes a mi regreso estuvieron llenos de oración y reflexión. Le pedí a Dios que me guiara, que me diera la fuerza para llevar a cabo la misión que me había encomendado, y poco a poco, una sensación de paz comenzó a apoderarse de mí. No tenía todas las respuestas, pero sabía que tenía todo lo que necesitaba, su presencia y su amor. A medida que seguía compartiendo mi historia, algo extraordinario comenzó a suceder. El testimonio que alguna vez había sentido como un viaje personal comenzó a crear ondas mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Las personas que escucharon mi experiencia comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas, preguntas y encuentros con la fe. Era como si mi historia hubiera desbloqueado algo en sus corazones, dándoles permiso para explorar las verdades más profundas que habían ignorado durante tanto tiempo. Recibí innumerables mensajes de extraños que habían encontrado mi testimonio en línea. Una mujer compartió cómo había estado al borde de la desesperación, pero sintió una sensación de esperanza después de escuchar sobre mi encuentro con Jesús. Un joven escribió para decir que mi visión de Hollywood ardiendo le hizo replantearse el tipo de medios que consumía y los valores que priorizaba en su vida. Estas eran más que historias. Eran evidencia de que Dios estaba trabajando a través de mi testimonio para tocar vidas de maneras que yo no podría haber orquestado por mí mismo. Incluso aquellos que dudaron o se burlaron de mi experiencia tuvieron un impacto. Su escepticismo me obligó a profundizar en mi fe, a reafirmar lo que sabía que era verdad. Me di cuenta de que mi papel no era convencer a todos, sino plantar semillas de verdad y dejar que Dios hiciera el resto.
Jesús me había mostrado que el viaje de cada persona es único y a veces toma tiempo para que las semillas crezcan. Uno de los aspectos más humildes de este efecto dominó fue cómo unió a las comunidades. Las iglesias me invitaron a hablar, no porque yo fuera especial, sino porque mi historia servía como un recordatorio de la gracia de Dios y la urgencia de su mensaje. Grupos de personas comenzaron a reunirse para orar, arrepentirse y buscar la guía de Dios en sus vidas. No se trataba de mí, se trataba de Él y del poder transformador de su presencia. Este efecto dominó, no se limitó a la fe, llegó a las decisiones prácticas y cotidianas. La gente comenzó a cuestionar los valores que sostenían, los medios que consumían y las formas en que pasaban su tiempo. Comenzaron a buscar propósito y verdad de maneras que se alineaban con el amor de Dios. Ver cómo se desarrollaban estos cambios me recordó que incluso el testimonio más pequeño, cuando se comparte con un corazón abierto, puede tener un impacto profundo. Aunque el efecto dominó de mi testimonio fue alentador, también me hizo darme cuenta de que el camino por delante no sería fácil. Compartir la verdad sobre mi experiencia cercana a la muerte significaba entrar en una guerra espiritual, una batalla que Jesús me había mostrado que hablar la verdad conllevaría desafíos. Habría momentos de duda, crítica e incluso rechazo. Pero también me había dado las herramientas para navegar estas pruebas: fe, oración y la certeza de su presencia. Nunca estás solo, me había dicho, y esas palabras se convirtieron en mi ancla en tiempos difíciles. Comencé a enfocarme en mantenerme espiritualmente centrado. La oración se convirtió en una práctica diaria, no como un ritual, sino como un salvavidas hacia Dios. Busqué sabiduría en la Biblia, sacando fuerza de los versículos que me recordaban sus promesas. Rodearme de una comunidad de creyentes que me apoyaran y oraran por mí se volvió esencial. Su aliento era un recordatorio constante de que no estaba luchando esta batalla solo. Otra parte de prepararse para el camino que se avecina fue aprender a confiar en el tiempo de Dios. A veces quería ver resultados inmediatos al compartir mi testimonio, pero Jesús me había enseñado que las semillas tardan en crecer, y mi papel era sembrarlas fielmente, dejando el resultado en sus manos. Esta perspectiva me dio paz, sabiendo que incluso si no podía ver el impacto completo de mi historia, Dios la estaba usando de maneras que quizás nunca entendería. Cada día me recordaba la visión que Jesús me había mostrado, la urgencia de su regreso, el llamado al arrepentimiento y la belleza de la justicia del cielo. Estas verdades alimentaron mi determinación de seguir adelante, sin importar cuán difícil se volviera el camino. Mi misión era clara: compartir su mensaje de amor, esperanza y redención con la mayor cantidad de personas posible, confiando en que Él guiaría el camino. Al reflexionar sobre todo lo que he vivido, me siento lleno de gratitud y asombro. Lo que comenzó como un día ordinario se convirtió en el viaje más extraordinario de mi vida, un viaje que continúa incluso ahora. Mi encuentro con Jesús no fue solo un momento, fue un llamado, una misión para compartir su verdad y amor con un mundo que lo necesita desesperadamente. Sé que no todos creerán mi historia, y está bien. Mi papel no es convencer, sino compartir, plantar semillas de esperanza y dejar que Dios haga el resto. Lo que vi y sentí en su presencia es algo que llevo conmigo todos los días, un recordatorio constante de que nunca estamos solos, de que somos amados más allá de medida y de que siempre hay un camino de regreso a Él. Si hay algo que quiero que todos se lleven de mi testimonio es esto: el amor de Dios es real y sus brazos están abiertos para cualquiera que esté dispuesto a buscarlo. No importa dónde hayas estado, lo que hayas hecho o cuán lejos te sientas de Él, Él siempre está esperando, listo para guiarte hacia la luz. Todo lo que se necesita es un solo paso de fe. Mi viaje no ha terminado y el tuyo tampoco.
Todos somos parte de una historia más grande, una que Dios está escribiendo con infinita sabiduría y gracia. Mi oración es que mi testimonio te inspire a buscarlo, a abrir tu corazón a su amor y a vivir cada día con la certeza de que nunca estás solo. Gracias por permitirme compartir mi historia. No es solo mío, es su mensaje, dado a mí para que yo pudiera dártelo a ti. Que te traiga paz, esperanza y el valor para caminar en la luz de su amor.